Bueno, muy buenas tardes. Tengan todos un placer volver a estar con ustedes. Gracias, Jorge Luis. Bueno, primero, como siempre, agradecer a todo el equipo ILAN por estar siempre allí. Gracias. Y bueno, nada, con ustedes, pues gracias por estar allí nuevamente desde sus casas, acompañándonos en esta nueva jornada que hemos preparado para todos y cada uno de ustedes. Hoy hablaremos sobre la programación neurolingüística en la educación, ¿no? Y es importante decir que este nuevo paradigma, o bueno, no es tan nuevo, pero digamos que dentro del ámbito educativo, debe y su implementación debería ser demasiado importante y notoria porque es la clave de que un profesor básicamente se pueda comunicar de forma asertiva, ¿ok? Venimos de antiguos paradigmas en los cuales había una comunicación muy lineal, la verdad, en la que el profesor lo decía todo, lo hablaba todo y muchas veces esas técnicas no es que no sean asertivas, pero no sirven definitivamente para todos y cada uno de nuestros estudiantes. Recuerden que tenemos un universo de estudiantes muy diverso, la verdad, y para todos y cada uno de ellos debemos buscar estrategias, pero sobre todo también para nosotros como docentes hacernos entender. Yo creo que un 50% es lo que tú aportes, pero definitivamente ese otro 50% te debe de dar esa retroalimentación efectiva, asertiva y eficaz. Entonces, bueno, de eso trata el tema del día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la programación neurolingüística y a medida de mi ponencia, pues lo voy a ir relacionando un poco con el ámbito educativo y vamos a ver por qué lo importante de aplicarlo en todas y cada una de nuestras aulas de clase. Y vamos a ver qué es la programación neurolingüística, ¿no? Y resulta que esta es algo muy curioso porque la programación neurolingüística fue ideada para el aprendizaje de idiomas. Y realmente fue un experimento en el cual se daban cuenta que, por ejemplo, tú para aprender inglés te hacían muchos ejercicios gramaticales y muchas cosas que tenías que seguir, muchas reglas, mientras que tu idioma con el que tú naces, no con el que naces, no, el que desarrolles, perdón, cuando eres pequeño, no lo aprendes siguiendo normas gramaticales y lo aprendes perfectamente. Entonces, ellos empezaron a idear esas técnicas de programación neurolingüística realmente con ese fin, pero en el camino se fueron dando cuenta que esto era aplicable a muchas y múltiples disciplinas. Hoy en día vemos que en el ámbito laboral, la mayoría de las empresas que son exitosas utilizan técnicas de programación neurolingüística. ¿Para qué? Para un mejor desempeño tanto de sus empleados como para una mayor satisfacción de los clientes. Entonces, digamos que traspolando un poco esto, debemos ver a la escuela como una gran empresa, ¿ok? Una gran empresa en la que usted como docente es jefe de un gran departamento y tiene nada más y nada menos que la responsabilidad de sacar al mercado un montón de chicos que tienen que salir de la mejor forma posible. A ver, si traspolamos esto a una empresa, uno cuando tiene una empresa, ¿qué hace? Saca un producto a la venta y que este producto cuando sale a la calle tiene que tener la mayoría de las características posibles para ser, digamos que, atractivo al público. Entonces, si pensamos en esto con nuestros chicos, pues tenemos que decir que nosotros tenemos, tal cual y como hace una empresa, que generar productos de calidad. ¿Y cuáles son nuestros productos? Pues nuestros chicos y jóvenes, ¿ok? Entonces tenemos que sacar a esos chicos al mercado de la manera más efectiva posible para que ellos puedan ser competentes dentro del mundo que los rodea y puedan salir con todas las ganas como decimos comúnmente, a comerse el mundo, ¿verdad? A luchar, a ser muy asertivos, a ser muy competentes y sobre todo a ser personas exitosas y excelentes. Y yo creo que uno como docente puede ser, yo siempre digo eso, uno puede ser una huella o puede ser una cicatriz. Entonces yo creo que
todos los que estamos en esto queremos y deseamos ser huellas. Y una persona que te influencie de manera positiva, sin duda creará una huella en tu vida que no olvidarás jamás. Ok, vamos a ver entonces qué es la programación neurolingüística. Es una disciplina que trata de explicar cómo funciona nuestro cerebro y definir sus patrones mentales, facilitándonos el conocimiento de nosotros mismos y permitiéndonos cambiar, utilizando determinadas técnicas con el objetivo de optimizar nuestra capacidad de comunicación. Fíjense que dentro de este concepto hay muchas cosas importantes que ya las veremos detalladas, pero sobre todo termina con una palabra que es la base de todo, la comunicación. El lenguaje es eso que nos permite interactuar con las personas. Y resulta que por mucho tiempo a la educación se le dio un enfoque desde el punto de vista del lenguaje solo verbal. Y hay un lenguaje que no necesariamente está allí del todo implícito, que ese es el lenguaje corporal, al que muchas veces no le prestamos atención y que precisamente el mundo de posibilidades que tenemos para hacer precisamente de nuestros chicos y jóvenes, como les decía, un producto exitoso, ¿ok? Entonces avancemos y vamos a ver por qué ahora se llama programación neurolingüística. Está compuesta de 3 terminologías, ¿no? Lo primero es la programación. Estamos programados por nuestros recuerdos y aprendizajes, experiencias y creencias. Tenemos programas mentales y patrones de comportamiento. Imagínese usted que usted es un computador, ¿ok? Y entonces usted le metieron ahí de fábrica un Windows 7, ahí medio fresco nomás, ¿ok? Y entonces, bueno, usted le metieron ese Windows en su procesador y por las experiencias que usted ha tenido en la vida, en este caso, si usted fuese un computador, usted, por ejemplo, se ha llenado de virus a lo largo de la vida, bueno, ha tenido que interactuar con un poco de programas que le han hecho ser un poco lento, por ejemplo, o, bueno, ha tenido otras experiencias un poco más agradables de las cuales, pues, usted quiere partir. Entonces, lo importante de un computador, si nos vamos a compararlo con eso, es que un computador se puede reprogramar, ¿ok? Usted le da un reseteo ahí y lo pone chévere y vuelve a funcionar. Eso mismo pasa con nosotros. Nuestro cerebro es flexible y sobre todo somos y tenemos la capacidad de abrirnos a los cambios. ¿Por qué? Como seres humanos nos distinguimos del resto de los seres vivos de este planeta, pues porque tenemos una tercera capa en nuestro cerebro. Nosotros tenemos un cerebro triuno, que primero empezó con un cerebro reptiliano, es el que tienen todos los reptiles y es el que obedece a nuestros, digamos que a todo lo que tiene que ver con la supervivencia, ¿no? Luego hubo un segundo cerebro, que era el cerebro emocional, ¿no? Digamos una segunda capa de ese cerebro que se formó por encima, y es el que controla todo ese tipo de emociones, donde se encuentra la amígdala, por ejemplo. Y luego surgió esta tercera capa, que es la que nos distingue, o el neocórtex, que es el que nos distingue, de precisamente el resto de los animales. Por ejemplo, si a un ratón usted le quita el neocórtex, o la parte externa, un ratón pues va a seguir trabajando o funcionando de la misma manera, mientras que si a un ser humano usted le quita el neocórtex, lo más probable es que sea una persona autómata, ¿ok? Entonces, esa capacidad de pensar, de razonar que tenemos los seres humanos es lo que nos permite que nosotros podamos reprogramarnos, tal cual como lo hacemos con un computador, ¿ok? Entonces, la segunda palabra es neuro, lo que les decía, podemos neurológicamente desactivar estos programas ejecutados por redes neuronales y ejecutar otros más positivos. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos enfocamos de nuevo? ¿Okay? Digamos que no nos sentimos bien como estábamos o sentimos que, bueno, una experiencia que vivimos no fue del todo agradable, deseamos mejorarla, analizamos en qué nos equivocamos. Por ejemplo, cuando usted, no sé, pasa por una situación de
divorcio, ¿ok? Seguramente cuando usted se vuelva a encontrar otra pareja, pues no va a ser la misma persona, habrá mejorado muchas cosas. ¿Por qué? Porque habrá aprendido de las experiencias, pero usted no se quedó allí con esos programas viejos llenos de virus, sino que usted le hizo un formateo a su equipo y usted entonces comenzó de nuevo con mejores energías. Eso más o menos es lo que pasa con la programación neurolingüística. Y la última palabra, pues, es el lenguaje, dentro de lo que es la programación neurolingüística. ¿Okay? Entonces, una tercera palabra, que es lingüística, tiene un uso sumamente importante, pues permite alcanzar un mayor conocimiento de la persona y sus patrones. Hay una cosa importante y es el paradigma que tenemos que romper, que yo sé que ya muchos lo han hecho, de la docencia, y es que no utilizamos ese lenguaje o lo utilizamos de una manera unidireccional, o sea, ese profesor que se para y bueno, sabe mucho, evidentemente, entonces se para y él da todos sus conocimientos y va y viene y chéverísimo, pero entonces, ¿qué pasa? Que no se detiene a pensar cómo aprende el alumno. ¿Cómo aprende ese estudiante? ¿Qué capacidad de recepción de la información tiene él? Esto es lo que estudia la programación neurolingüística precisamente, que tenemos diversas formas de recibir la información y esto pasa en todo. Tú puedes ser el mejor orador del mundo y puedes tener toda la predisposición y hablar, pero si por ejemplo utilizas una sola técnica, tú hablas mucho. Ok, puede que, por ejemplo, a unas personas les encante, pero a otras sean, en cambio, muy visuales y te perdieran la pista. Entonces, como docente, lo importante es fijarnos cómo aprende cada uno de nuestros estudiantes, porque esto nos va a dar ese otro 50% de aporte, es decir, un 50% nosotros le aportamos cuando hablamos, cuando explicamos, cuando tratamos de llevar ese conocimiento al chico, y ese otro 50% debe ser la retroalimentación de ese chico, la capacidad que tenga de entender lo que tú le estás diciendo, porque si no, por más que seas un buen profesor, no habrá servido de nada, ¿no? Por algo dicen que aquel profesor que el mejor profesor es el que es superado luego por sus estudiantes. Y vamos a ver algunos modelos que se han utilizado dentro de lo que es la programación neurolingüística, específicamente para el ámbito educativo. Y el primero es el modelo de precisión. ¿Y de qué trata? Trata de patrones sintácticos que identifican expresiones de la comunicación verbal que pueden limitar nuestra realidad, dividido en 3 categorías. ¿Ok? Entonces tú tratas de interpretar qué cosas pueden limitar nuestra comunicación verbal. ¿Por qué? Porque sabiendo aquellas cosas que nos limitan, podremos saber o tener una mejor forma para comunicarnos con los demás. Lo primero es que somos omitivos, hay omisiones. Somos selectivos y rescatamos parte de la información, mientras que descartamos otra que creemos que no es importante. O sea, nosotros no es que somos autómatas y todo lo que recibimos y escuchamos, no lo grabamos. No, nosotros hacemos una selección. Nuestro cerebro dice como que, para mí esto es importante, lo agarro. No, lo otro no, se va a la papelera de reciclaje. Algo así somos nosotros, ¿ok? Distorsiones. Esto también es muy importante. Entendemos la información según nuestro propio enfoque, nuestro propio mapa, y en ocasiones la cambiamos y entendemos erróneamente. Si nosotros solamente, y todo esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿por qué? Porque somos seres humanos y también nos equivocamos. Nosotros, ustedes se han puesto a pensar en esto de que cuando alguien te dice, no, pero es que no lo estás viendo desde mi punto de vista. Eso es determinante, porque ahí estás viendo la información, entonces desde tu óptica, ¿ok? Y entonces, al ser nosotros, imagínense, selectivos, ya, seleccionamos la información que nos interesa. Luego lo vemos desde nuestra óptica. Fíjense todo lo que estamos dejando atrás. A lo mejor la otra persona, la selección que hizo de la misma información fue distinta a la tuya y la está viendo desde otra óptica muy diferente. Entonces, todo esto son cosas que influyen dentro de un proceso de comunicación asertivo o no asertivo.
Y lo otro es que existen generalizaciones de la información. Sacamos conclusiones generales basadas en experiencias anteriores para entender la realidad. Es decir, nosotros, por ejemplo, no, nada. Sí, bueno, nada, a mi mamá le pasó esto o a mi tío le pasó una experiencia traumática. Por ejemplo, yo tenía un profesor de química y mi hermano con ese profesor se había traumado en la vida, yo me acuerdo. Y él cuando supo que me tocaba ese profesor me dijo, ay no hermana, tienes que cambiarte porque es que no, él raspa todo él aplaza todo el salón, él es horrible, horrible, horrible. Y para mí fue el mejor profesor que he tenido en la vida. Entonces, muchas veces nos dejamos llevar por las experiencias previas y no nos ponemos a tomar en cuenta que, bueno, nada, pueden cambiar o las situaciones pueden ser diferentes, ¿ok? Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar ahora de lo que son los sistemas representacionales. ¿Qué pasa? Y es que es importante tomar en cuenta esto. No todos recibimos la información de la misma manera y la información, el modo en que la recibimos, influye mucho en nuestra capacidad para aprender. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta solo nuestro punto de vista como docentes y no tomamos el punto de vista de ese universo que tenemos de niños, resulta que solo le vamos a estar llegando a un muy pequeño grupo. Y la idea, el docente más asertivo, es aquel que puede ser capaz de llegar a todos. Entonces, es muy importante conocer esto para más o menos poder identificar en nuestros estudiantes cómo podrían estar ellos recibiendo esa información. ¿Para qué? Para nosotros poder, es como que, bueno, nada, tú tengas un montón de recipientes, y tú les quieras llenar de líquido, pero algunos no reciben el líquido por las mismas partes. O sea, por ejemplo, unos tienen una tapa por encima, otros le recibirán el líquido por un huequito en la parte de abajo, y así. O sea, si tú solamente rocías desde arriba, va a haber un universo que se va a quedar sin el conocimiento de la misma manera. Entonces tú tienes que fijarte, por ejemplo, en el caso de los vasitos o recipientes, cómo recibe el líquido cada vasito, ¿ok? Y la verdad es que no son cosas muy difíciles de entender, solo hay que prestar atención. Ok, entonces estos sistemas representacionales son los siguientes. El primero es las personas que son visuales, ¿ok? Corresponde a las personas que se fijan especialmente en los detalles visuales y por lo tanto sus recuerdos toman forma de imagen. Estos estudiantes en el aula te van a decir cosas como se ve agradable o van a mover mucho las manos, van a mover mucho los ojos, van a buscar la altura en las cosas, van a hablar generalmente con un tono más elevado, van a ser corporalmente muchas veces mucho más expresivos y se les va a hacer más fácil que les hagas, por ejemplo, un mapa mental y lo van a entender mucho más rápido a que te pongas a hablarles y explicarles un montón de cosas, ¿ok? Entonces, nuestras estrategias deben ser multisensoriales. ¿Por qué? Porque, como les digo, no todos reciben la información de la misma manera. Y es importante que ustedes se fijen en los gestos corporales de todos y cada uno de los niños, porque los gestos corporales les van a indicar a ustedes qué tipo de sistema utilizan más para la recepción de la información. Los segundos son los auditivos. Estas personas suelen recordar mejor las palabras y sonidos, ¿ok? Entonces, sus diálogos suelen ser un poco más planos, más pausados, más articulados. Son personas que son, por lo general, cuando se sientan en la mesa, pues tienden una actitud así como la que yo tengo ahorita, normal, pausada, relajada. Tienen una mirada más lineal. Las personas, en cambio, visuales tienen una mirada más circular, están viendo todos los puntos, focos donde puedan recibir la información. Una persona auditiva está más concentrada en lo que oye, está más así de frente, tranquila. Cuando se para, suele hacerlo de manera más firme que una persona que sea visual, porque la persona visual va a tener más movimiento y va a expresarse más con las manos. En cambio, la persona auditiva va a ser un poco más pausada, más calmada. Y les voy a contar luego algo de esto de lo visual y lo auditivo.
Y las personas, el tercero son aquellas personas que son kinestésicas. Lo utilizan las personas cuyos recuerdos provienen de las sensaciones corporales, gustativas, olfativas, entre otras. Estos son este tipo de personas que necesitan más bien el contacto físico para entender las cosas. Entonces sus recuerdos se evocan más con sensaciones como que, bueno, nada, esto olía a tal cosa. O sea, vamos a suponer, situémonos todos en algo que yo creo que a todos nos parece chévere. A ver, un atardecer en la playa, por ejemplo. Un atardecer en la playa, de repente, para mí, pudiera ser, recordarlo, la puesta de sol. Yo siempre, no sé si a ustedes les he dicho, los que están conectados, pero yo, a pesar de que tengo discapacidad visual, yo soy visual. Y es una locura y me dicen, ¿por qué? Pues porque yo antes de perder la vista, yo era muy visual, ¿ok? Y aún habiendo perdido la vista y habiendo desarrollado muchos otros sentidos, pues mi imaginación sigue siendo visual. O sea, yo me leo algo y en mi mente hago un esquema mental, una imagen para recordarlo. Yo no aprendía como que con un montón de escritos, oyendo, no, yo aprendía viendo. Yo veía una figura, le hacía una flecha para acá, otra para allá y listo. Entonces, vamos a suponernos, por ejemplo, una puesta de sol. Ok, de repente yo recuerdo una puesta de sol y recuerdo básicamente, o me imagino en este caso, bueno, yo por ejemplo ahora mis recuerdos les asocio imágenes, ¿no? Así no sean las imágenes reales. Creo que si recuperara la vista me daría mucha risa porque serían muy distintas, pero bueno, lo cierto es que yo les asocio una imagen en mi cerebro creativo loco, ¿ok? Entonces, yo recuerdo, lo primero que recuerdo es la puesta de sol. Tal vez otra persona que sea auditiva recuerda, en cambio, como lo más predominante, el sonido de las olas del mar, ¿ok? Mientras que una persona que sea kinestésica recordará más bien el olor, en cambio, o la sensación de la brisa, o por ejemplo, el recordar el abrazo de alguna persona con la que has estado en ese momento. Entonces, las personas visuales, como les digo, se van más hacia lo que ven, las otras pues hacia lo que pueden oír y los kinestésicos hacia lo que pueden sentir desde el punto de vista táctil y kinestésico. Entonces, esto también influye en el aprendizaje, porque como yo les decía, nosotros basamos nuestros aprendizajes en las experiencias. Nosotros tenemos que regalarle a nuestros estudiantes nutridas experiencias. ¿Para qué? Para que ellos luego asocien y puedan recordar a futuro eso. Entonces, si tú a un estudiante que sea auditivo le das puras estrategias visuales, pues no le vas a haber creado una experiencia satisfactoria y por ende ese aprendizaje no va a haber sido tan significativo. Muy bien. Bueno, ahí vimos las características como que principales y lo importante es identificar esto en nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque de repente hay un estudiante que se mueve la cabeza y tú piensas, no, es que estoy tranquila, tiene hiperactividad y no, es su forma de recibir la información, ¿no? Entonces hay que tener mucho en cuenta esto, esta es la base, ¿no? Vamos a ver la próxima diapositiva, los paradigmas de lo que podría ser la programación neurolingüística. Bueno, continuamos. Entonces, los paradigmas. ¿Cuáles son los paradigmas de todo este enfoque de la programación neurolingüística? El mapa no es el territorio. Es decir, nosotros vivimos cruzando rutas que nos llevan a accionar, ¿ok? Pero esos mapas no son el territorio, o sea, es decir, los podemos modificar cada vez que queramos para lograr un objetivo distinto. Mente y cuerpo forman parte del mismo sistema, es decir, no podemos solo dedicarnos a la parte intelectual sin ver toda esta parte corporal que yo les había mencionado. Una persona no puede no comunicarse. El lenguaje está implícito en todo lo que una persona hace y es importante no solo tomar en cuenta el lenguaje verbal. Como les digo, el lenguaje verbal solo nos da una pequeña parte. Ese lenguaje corporal nos da un sinfín de información al que podemos acceder. Las personas tenemos dos niveles de comunicación, consciente e inconsciente, y esto es muy importante saberlo en nuestros estudiantes, porque resulta que a veces verbalmente nos pueden estar diciendo algo para hacernos sentir contentos, por decirles algo, pero tenemos que fijarnos en todo ese resto de expresiones porque estarán queriendo decir algo más.
Toda la información que recibimos pasa a través de los 5 sentidos. Entonces es importante, como les decía, crear estrategias de multisensorialidad. Para conocer las respuestas es importante tener canales sensoriales, es decir, todas las experiencias que se puedan mediante todos los sentidos. Limpios y abiertos. Debemos preparar al chico para que sea como una esponjita que reciba por la mayor cantidad de vías posibles toda la información. Todo comportamiento se orienta a la adaptación. Como les decía, nosotros no somos seres rígidos, sino que podemos ir flexibilizando y cambiando todos y cada uno de nuestros patrones para generar cambios. Aceptamos con mayor facilidad lo conocido. Por eso es importante nutrir a las personas y a nuestros estudiantes de buenas experiencias, porque a futuro estas experiencias les servirán para poder asociar e ir construyendo sobre ellas nuevos conocimientos. El valor de tu comunicación se encuentra en la respuesta que recibe. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tú te puedes haber fajado por dar la mejor explicación del mundo, pero si tú no tienes una respuesta por parte de la gente y si la gente no te entendió, pues no te habrá servido de mucho. Entonces, como les decía, esto es un 50 y 50. La persona más flexible es la que tiene más influencia sobre el sistema. Y cuando tenemos influencia, quiere decir que no solo damos, sino recibimos esa información del entorno para actuar en consecuencia y responder a sus necesidades. Un docente que tome en cuenta esto va a responder a las necesidades del educando, mientras que uno que no lo haga solo va a responder a su necesidad de dar clase y lo demás no importa. Rapport es el encuentro de las personas en el mismo modelo del mundo. ¿Qué es el rapport? El rapport es eso que vencemos, esa barrera comunicacional que vencemos cuando ya alguien es como que esa pared de hielo que existe entre dos personas antes de tener un diálogo de comunicación fluido. Y nosotros sí estamos solo desde el lado del profesor que nada más explica, nunca vamos a haber vencido ese rapport. ¿Okay? Entonces veíamos que antes el profesor más temido era el que no. Y hoy en día, en cambio, el profesor o el docente debe y tiene, de hecho, que generar empatía. ¿Ok? Y mientras más empatía genere, pues mejores experiencias van a tener. Entonces, vencer ese rapport es descubrir que se quitó esa pared de hielo y luego todo podrá fluir. Todo comportamiento tiene una intención positiva, ¿ok? Sea bueno, sea malo lo que pase, todo puede generar en algo positivo. Las personas cuentan con todos los recursos necesarios para hacer cualquier cambio que deseen. Como les decía, somos como computadores, ¿ok? De repente hemos tenido infecciones, virus, lo que sea, pero tenemos la capacidad, y de hecho nuestro cerebro tiene una capacidad de nuestras neuronas tienen plasticidad, lo que quiere decir que nos adaptamos a los cambios. De hecho, muchas personas que poseen lesiones cerebrales en partes muy específicas que tienen que ver con funciones determinadas, luego empiezan quizá con terapias a desarrollar esas mismas funciones porque resulta que la plasticidad neuronal permite que estas funciones se puedan regenerar en otras áreas, aunque sea en una menor medida, porque el cerebro es algo que está totalmente interconectado y ninguna parte del cerebro actúa sin que otra le colabore. Si lo que has hecho hasta ahora no funciona, haz otra cosa. Es decir, si tú como docente te das cuenta que tus estrategias no han funcionado, plantéate qué puedes hacer. No existen fracasos ni errores en la comunicación, solo resultados. ¿Y por qué decimos que no existen fracasos ni errores? Porque las cosas negativas te habrán servido para accionar de manera distinta y transformarlo en algo positivo. Entonces no existen fracasos ni errores, sino resultados. Si tenemos un resultado negativo, podemos accionar para generar uno positivo. Esos son algunos de los paradigmas que nos ofrece la programación neurolingüística. Y ahora vamos a hablar sobre los principios del cambio.
Saber qué resultado se quiere obtener. Tú cuando te vas a plantear dar o conducir un proceso de enseñanza-aprendizaje, tienes que tener muy claro el objetivo que quieres, hacia dónde vas a apuntar. Si no lo tienes claro, es como vagar o estar en un barco sin timón en medio del mar, literalmente. Se necesita tener flexibilidad en su conducta. Como les decía, el mapa no lo es todo, ¿no? O sea, podemos trazar otra ruta y caminar en el mismo territorio con otro sentido, por otro sendero, que nos lleve tal vez al mismo norte, al mismo fin, pero de una manera diferente. Es necesario tener suficientes experiencias sensoriales. Como yo les decía, ustedes utilicen el mapa mental, pero a la vez también dialoguen mucho y a la vez también permítele a esos chicos que son kinestésicos que toquen, que sientan, que tengan la oportunidad de palpar, y así usted estará creando experiencias sensoriales que les generarán a esas personas recuerdos que luego podrán utilizar. ¿Por qué? Porque todos aprendemos o recordamos cosas por asociación y nuestros recuerdos dependen de la forma en la que adquirimos nuestros aprendizajes. Así los vamos a recordar. Y vamos a ver cuáles son los niveles dentro del aprendizaje, ¿ok? Lo primero es dónde. Esto se refiere al contexto, al entorno, ¿ok? Y como les decía, este entorno debe preparar al chico para que reciba una lluvia de multisensorialidad. O sea, que todos los canales de recepción de la información puedan estar activados. ¿Qué? Plantearnos qué es lo que vamos a enseñar, o en este caso, los chicos, qué es lo que van a aprender. ¿Cómo? Y en el cómo es donde debemos actuar, como yo les decía, desde el punto de vista de la multisensorialidad. Generar muchas estrategias que les sirvan a todos. ¿Por qué? Al preguntarnos el por qué nos va a determinar la importancia que va a tener este aprendizaje. ¿Quién? ¿Hacia quién va dirigido? Como les decía, tienes que fijarte en todo el universo. Si es a un niño en particular, fíjate cómo aprende, cómo ve, qué cosas se le hacen más fáciles, qué cosas se le hacen más difíciles. Y así vamos a obtener un mejor resultado. ¿Ok? Vamos a ver cómo influyen las relaciones dentro del aprendizaje. Y para esto la programación neurolingüística nos plantea dos dimensiones. La primera son las tareas y la otra son las relaciones. Las tareas son aquello que nosotros decidimos enseñar, las estrategias que vamos a aplicar para hacerlo. Y las relaciones son ese feedback que debe existir entre quien enseña y quien recibe la información. Como les decía, deben ser un 50 y 50 en el que los dos lleguen a un punto. Entonces, de ahí surge lo que se llama el aprendizaje en colaboración. ¿De qué se trata este aprendizaje en colaboración? Este aprendizaje nos indica cómo se usan estas dos dimensiones que les nombré anteriormente en forma plena, ¿ok? Cómo convergen, cómo se unen para que ese chico definitivamente nos hará conseguir que el estudiante primero quiera aprender las habilidades definidas. Si usted no le genera una experiencia positiva, él no va a sentir eso que llamamos motivación. Y si nosotros nos remontáramos a lo que nos explicaba Maslow en su teoría de la pirámide de necesidades, veríamos que uno como ser humano tiene primero la necesidad de llenar ciertos escalones, primero necesidades básicas, luego de afecto, bueno, y así muchas otras, ¿no? Hasta llegar a la autorrealización personal. Si usted no le significa o no le genera a ese chico experiencias con las cuales pueda motivarse, no va a suplir esas necesidades y por lo tanto no se va a motivar a querer otras más. Lo segundo es aprenda a cómo aplicar estas habilidades y estrategias de forma pragmática y eficaz. ¿Ok? Entonces, vamos a conseguir esto.
que él aprenda a aplicar todo esto, ¿no? Y le sirva luego para su vida. Y lo otro es que vamos a lograr que tenga una oportunidad para practicarlas cada vez más en contextos que finalmente las convertirán en parte de su comportamiento. Usted como docente, ¿qué se plantea generalmente? Incidir en el estudiante, ¿ok? Incidir en que él genere competencias. Y entonces, si usted le brinda buenas experiencias, le va a generar a su vez competencias que sean propiamente luego como efecto comportamientos de la persona, ¿ok? Actitudes comportamentales. Y ahora vamos a hablar de algunos modelos, ¿ok? Y este primer modelo del que vamos a hablar es el modelo, es un modelo de sistemas representativos, ¿no? Y se llama roles, pero es por sus siglas en inglés, pero en sí trata de orientación, asociación, efectos, ¿ok? Y lo primero para aplicarlo es lo siguiente. Entonces, como les decía, los sistemas representativos definen mediante cuál de los sentidos obtendremos nuestra experiencia primaria del mundo y cuál predomina en nuestros procesos mentales. Entonces, para eso tenemos que definir qué estrategia vamos a utilizar. Primero, lo que tenemos que ver es cómo orientar esto. Entonces, por medio de la orientación se establece la estrategia que se utilizará canalizando mediante ese sentido. Lo primero es entonces observar al estudiante, ver cómo aprende y definir qué estrategia. Porque, por ejemplo, si el estudiante es visual, ¿vale que le hable muchísimo? No, no tanto, más bien que le muestre, ¿ok? Si estuviésemos hablando de uno en particular, ¿ok? Cuando nos referimos a uno, como que vemos que no nos está prestando tanta atención, sabemos que es auditivo, pues háblale, explícale. Si sabes que es visual, enséñale una imagen, que te vuelva a prestar atención, que vuelvas a ser el foco de su atención. Si es kinestésico, en cambio, busca alguna experiencia de contacto. Entonces, bueno, la orientación nos da eso, establecer la experiencia que vamos a utilizar. ¿Por qué sentido? Luego, la asociación. Por este método de asociación se buscarán relaciones entre los estímulos y las experiencias previas. Cuando usted le hable al chico, pregúntele qué dentro de su vida se le ha asemejado o con qué lo puede asociar, ¿ok? Y los efectos determinarán una acción en consecuencia, que ese chico o aprenda o cambie una conducta, si fuese el caso. Y para un poco explicar este ejemplo, vamos a ver cómo podría ser, con un ejemplo de la vida cotidiana. Por ejemplo, cómo memorizarnos el nombre de alguien, que son malos para memorizar los nombres. Lo primero es mediante la orientación. Se establece la estrategia que se utilizará canalizando. Si yo soy visual y una persona se llama Úrsula, por ejemplo, ¿a qué me voy a acordar yo para acordarme su nombre? Yo me acordaría de la película de Los 101 Dálmatas. Yo le estoy poniendo un ejemplo muy drástico. Aunque esa persona no necesariamente se parezca, ¿no? Úrsula, no sé, había una Úrsula por ahí en esa película o en otra, pero había una Úrsula en una película. ¿Ok? Luego, mediante la asociación, se buscarán las relaciones entre los estímulos y la experiencia previa. Bueno, no, de repente el nombre Úrsula me recuerda que yo en sexto grado tenía una señora del transporte que se llamaba así. Entonces, ok, ya, chévere. Me acuerdo que se llamaba como la señora del transporte, por decirles un ejemplo. Y luego, el efecto es que yo cada vez que me vaya a acordar del nombre de alguien, entonces lo primero que hago es traer a mi vista una imagen o un recuerdo sensorial o lo que sea que me pueda dar a llevar ese recuerdo, luego relacionarlo con una experiencia previa
Y luego, en consecuencia, pues, te memorizarás el nombre. Y vamos a ver otro método, y es el modelo Bagel. Y este, en cambio, nos habla no de ya esta asociación por medio de los sentidos, sino más bien por las posturas corporales. Lo primero es que las personas suelen adoptar posturas corporales sistemáticas que pueden indicar el sistema representativo que se ha activado en ellos. Cuando usted está dándole una información a alguien, esto le sirve desde para ver si un estudiante le está prestando atención hasta en la vida profesional y laboral o si quieres vender algo. O sea, primero tienes que fijarte cuál es el canal de recepción de la información y por ahí vencer el rapport. Es decir, tú te fijas en el canal de comunicación y ya por ahí te enganchas. O sea, usas la estrategia que más asertividad vaya a tener para que esa persona reciba la información y allí vas a tener, en efecto, una recepción más efectiva. Ok, luego tenemos las claves de acceso. Cuando la gente piensa, manifiesta o activa cierto tipo de representaciones de diversas materias, de maneras como el ritmo respiratorio, los ronquidos, quejidos, la expresión facial, y muchos de estos se asocian con procesos sensoriales específicos. Entonces, usted, por ejemplo, venció el rapport, ok, ya, tuvo un diálogo un poco fluido, pero entonces la persona igual se desconectó y no te siguió prestando atención. ¿Qué tienes que hacer? Fijarte en todo el resto de su cuerpo. ¿Por qué? Porque si está haciendo como que... ok, no te está prestando atención. O sea, a mí me pasa mucho, por ejemplo, con los vendedores de líneas telefónicas o de cosas así. Yo de repente, en un primer momento me enganchan y como que, sí, chévere, me convencieron, rompimos rapport. Pero después me hablan tanto que ya me fastidio y no se fijan. Entonces, a veces yo misma les digo, ¿sabes qué? No pierdas tu tiempo, que yo no lo voy a perder más. Entonces, para que eso no ocurra, usted tiene que más bien buscar esas claves corporales que ya te está dando la persona, quizá inconscientemente, y entonces ver si la estrategia de comunicación te está funcionando o no. Y si no te está funcionando, buscar otro punto de enganche nuevamente. Y lo otro son los gestos. Las personas suelen tocar, señalar o utilizar gestos que indican el órgano del sentido que utilizan al pensar. Por ejemplo, si las personas, como les decíamos, bueno, nada, están oyendo, se pueden poner así de un lado, con la mano en el oído. Si están viendo, pues van a tener mucha actividad en sus glóbulos oculares. Y así, o sea, siempre van a hacer esto, o van a señalar, o van a, en cambio, quedarse un poco retraídos, o van a necesitar tocar cosas. Hay gente que necesita mucho contacto y entonces cuando se está expresando toca sus manos una con la otra. Y así, pues, muchos gestos te van a determinar. Y lo otro, como les decíamos, es el movimiento de los ojos, porque con este movimiento prepara el sistema nervioso para recibir la información. Todos estos son aspectos que es necesario tomar en cuenta. Y vamos a ver un poco cómo los modelos de lenguaje se manifiestan en la gente, ¿ok? Vamos a ver algunos ejemplos de visual, auditivo y kinestésico. En el visual, ver, auditivo, oír, kinestésico, agarrar, en cambio. En el visual, mirar, auditivo, escuchar, kinestésico, tocar. En los visuales se desarrolla la vista, en los otros, en cambio, el sonido, y en los otros, las sensaciones. Luego, en los visuales, por ejemplo, palabras como claro utilizan. Un auditivo te diría algo como que lo que le parece resonante, en cambio, y el otro, kinestésico, te diría sólido, por ejemplo. O sea, son palabras que como que nos refieren un poco cómo podría pensar cada uno. Un visual se fijaría en algo brillante, un auditivo en algo que se escuche alto, y un kinestésico le prestaríamos atención si está pesado. Pudiéramos estar hablando de un mismo objeto, por ejemplo, hablemos de
de un parlante de sonido, ¿ok? El visual se va a fijar en las luces que emite cada vez que la onda sonora se propaga. El auditivo se va a fijar en el sonido, los graves y los altos que tenga. Y el kinestésico se va a fijar más en el volumen que tenga, si es pesado, si no lo es, y así. El visual se fijará entonces en la imagen, el auditivo en las palabras y el kinestésico en los objetos. El visual dirá, por ejemplo, se fijará en las cosas que son borrosas, el auditivo en las que son ruidosas, por darles un ejemplo, y el kinestésico en lo que sea brusco. El visual se fijará en lo que arroje luz, el otro hará sonar una campana y el otro conectará cosas, conectará objetos. El visual mostrará cosas, el auditivo las contará, o sea, hablará, ¿ok? Para expresarlas, mientras que el kinestésico moverá, en cambio, el cuerpo u otras cosas para poder dar a entender lo que quiere. Bueno, son algunos ejemplos de cómo estos sistemas representativos se dan en la... Y vamos a ver cómo identificar un estado de aprendizaje efectivo. Lo primero es la predisposición neurofisiológica. Identificarla es tan importante como el conocimiento que se va a impartir, pues si pone la otra mitad y se hace mediante un análisis contrastivo. Es decir, lo que yo les decía, fijarte muy bien en cómo la persona está, qué actitudes corporales o faciales o de actitud tiene, y allí tú entonces actuar para que logres llegar a él de manera efectiva. Lo otro es fijarse en las posiciones que tiene el aprender. Seguro usted analícese cuando ha estado bloqueado, cuando ha estado, por el contrario, súper presto al aprendizaje, cuando por el contrario ha estado irritable. Y si usted se observa en un espejo o simplemente se detiene a saber cuáles han sido sus comportamientos en esos momentos, sabrá que en todos ha actuado de manera diferente y es importante conocerlo. Igual también en los chicos. Todos cuando están bloqueados, cuando están, por el contrario, que la comunicación fluye, pueden estar relajados, cuando no entienden y sienten frustración, tienen otra actitud, entonces hay que fijarse muy bien en ello. Entonces, ¿de qué trata esto? De observar cómo el cuerpo y los ojos se comportan ante distintos momentos durante el aprendizaje y cómo se sitúan cuando sienten frustración, intranquilidad, bloqueo, distracción o por el contrario, cuando todo fluye. Y bueno, nada, todas estas son el tipo de cosas que tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren ser una influencia en sus estudiantes, deben generar experiencias en las que ellos vivan plenamente lo que usted les está explicando. ¿Para qué? Para que luego evoquen recuerdos a futuro y esto les sirva para asociar y para, como les dije, actuar en consecuencia. Pasamos a la próxima diapositiva y quería dejarles una pequeña frase antes de pasar a las preguntas y respuestas. Y esta frase dice: nuestro cerebro para mantenerse en forma necesita desafío, cambio, exigencia y movilidad. Entonces, brindémosle experiencias a nuestros estudiantes en los cuales ese cerebro se active de todas las maneras posibles. Okay. Tengo una pregunta de Loida Torres. Nos consulta, ¿son marcados estos sistemas o pueden tener dos? O sea, pueden ser auditivo y visual. Sí, pueden tener dos. Y no solo que pueden tener dos. O sea, lo que hay que decir es que siempre predomina más en nosotros uno, ¿ok? Pero todos activamos en distintos momentos de la vida y de acuerdo al contexto otras formas de recepción de la información. Solo que generalmente predomina en nosotros uno. Es como que cuando somos diestros, ¿sabes? Lo predominante es nuestra mano derecha. Pero nosotros al igual, pues usamos la mano izquierda. Y en el momento que, por ejemplo, nos ingresan la mano derecha, nos las quebramos por algo, pues nada, nuestro cerebro tiene la capacidad de activarnos para que, aunque sea de manera más lenta, usemos la mano izquierda. ¿Ok? Más o menos eso algo así pasa.
Yoconda Cara nos consulta, ¿cómo se podría aplicar el sistema representacional en niños con hiperactividad? En niños con hiperactividad, fíjate que es eh, es de hecho una de las cosas más asertivas que puedes hacer, porque ellos tienen hiperactividad mayormente porque no consiguen, aparte de que puedan tener una situación neurológica, no consiguen focalizar su atención. Entonces, si tú te fijas en cómo es la manera en que ellos pueden recibir mejor la información, les vas a poder crear estrategias con las cuales tenerlos focalizados por periodos más prolongados de tiempo. Pero si, por ejemplo, el niño es muy auditivo y tú solo le das cosas visuales, obviamente va a seguir hiperactivo. No es que si le das cosas que vayan de acuerdo a cómo recibe la información, no vaya a seguir haciendo, pero sin duda lo va a hacer menos, ¿sí? Genial, gracias, Osmey. Tenemos otra pregunta de Cata Costa. Nos dice, ¿cómo se puede identificar el tipo de aprendizaje en una niña con autismo moderado? Mira, decirte yo ahorita lo puedes identificar en ella de esta forma es difícil porque tendría que conocer y observar a la niña, ¿no? Para empezar por allí sería como que muy irresponsable darte una respuesta del todo exacta, ¿ok? Porque hay que conocer muy bien el caso. Pero en una niña de autismo, por lo general, ellos son poco expresivos, ¿ok? Y muchas veces no mantienen el contacto visual, lo que no quiere decir que no sean visuales, por el contrario, tienen una visión periférica, ¿ok? Ellos, por tener, digamos que uno de los principales inconvenientes de ellos es la socialización. Entonces, no es que tengan que ser visuales necesariamente o auditivos necesariamente, pero por lo general ellos tienen una visión periférica, entonces lo puedes aprovechar muy bien. Y aparte de tener una visión periférica, muchas veces a ellos se les dificulta, depende del tipo de cómo haya afectado la comprensión y recepción del lenguaje y la expresión. A veces se les dificulta el procesamiento de frases largas, entonces te van a funcionar más cosas cortas, visuales, o si son cosas que tengas que oír, pues tienes que ser más digerible, ¿no? Hacerlo desde el punto de vista, bueno, pues un poco más atractivo y con lo que sientas que la persona o ese niño pueda llegar a tener mayor empatía. Ok, con los niños con autismo hay muchas formas de trabajo, pero se te va a hacer mucho más fácil realizarlo mediante pictogramas, y estos pictogramas los puedes apoyar mucho con que empiece ya a comprender y recibir otro tipo de formas de comunicación. También en los niños autistas hay que tener mucho cuidado con la parte kinestésica, porque muchos suelen ser hiposensibles, es decir, ellos más bien necesitan mucho contacto. Les recomiendo que se vean una película de una persona con trastornos del espectro autista, que en este caso era hiposensible. Se llamaba Temple Grande. Ella creó lo que se llama la máquina de los abrazos, una científica. Les recomiendo que se vean esa película. Ella, en cambio, necesitaba mucho contacto kinestésico, mientras que hay otros niños que son hipersensibles. Entonces estos niños, en cambio, no toleran el contacto prácticamente, y el simple hecho de sentir una tela puede ser para ellos como pasarles literalmente una lija muy áspera por la espalda. Entonces hay que tener mucho cuidado y reconocer todo este tipo de alertas, porque definitivamente los pueden irritar. Perfecto. Tenemos otra consulta de Carolina Vinuesa. Ella nos dice, ¿hasta qué edad se establece un aprendizaje donde el niño con afecciones neuronales y auditivo pueda aprender? Eso varía, depende del contexto, depende de las situaciones del entorno, realmente varía, ¿ok? Mientras nosotros a un niño le sigamos dando mayor calidad en las experiencias de aprendizaje, pues mira, va a tener muchas experiencias mucho más fructíferas a lo largo de la vida, ¿ok? Pero cuando un niño no es estimulado, estos procesos suelen ser mucho más lentos. Entonces, en estos casos,
también depende mucho del entorno y de las experiencias significativas y de estimulación que haya podido tener desde el inicio. O sea, yo siempre recomiendo que los niños los estimulen mucho desde el inicio porque se pierde un tiempo valioso. Muchas veces los padres, por encontrarse en esta situación, cuando sobre todo es algo de discapacidad, se encuentran en esta etapa del duelo, de la negación, y entonces van en el peregrinaje de buscar una cosa, la otra, la otra, la otra, y no se dedican quizá a lo primordial, que es bueno, estimular y empezar. Y entonces pierden un tiempo muy valioso en el que la plasticidad neuronal funciona mucho, mucho, mucho más. ¿Okay? Tenemos una pregunta de Gloria Miranda. Uh-huh. ¿Cómo puedo aplicar el sistema de comunicación aumentativa en un estudiante con autismo nivel 2? Tiene 13 años, buen nivel de lenguaje comprensivo, pero no tiene lenguaje expresivo. Ok, por eso les decía, el saber de qué manera él recibe la información nos va a poder ayudar a canalizar este tipo de cosas, ¿ok? Para desarrollar lenguaje expresivo en chicos con trastornos del espectro autista, lo primero es crearles la necesidad de expresarse, ¿ok? Porque ellos no necesariamente, si tú no les das la necesidad o no les creas esa necesidad de que tengan que expresar lo que sienten, no van a necesitar accionar para hacerlo. Es como lo que hablamos de la motivación. ¿Qué es la motivación? Los impulsos que nos generan, aquella energía que nos genera el poder ejecutar impulsos necesarios para realizar una acción. Si ellos no sienten la necesidad, si no les crean esa necesidad de expresarse, pues lo van a lograr en una menor medida. Y de allí, bueno, puedes utilizar, depende de si sea hiposensible, pues tienes que utilizar mucho contacto, cosas con las que él tenga experiencias que le generen un contacto más bien exagerado, pero si es hipersensible, por el contrario, pues evitar cosas que lo puedan irritar. Lo primero es que tiene que haber una predisposición. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es romper un poco ese rapport con el niño, y una vez que él tenga una cierta empatía, puede generar experiencias significativas. Si no abraza, pues ponerlo a que abrace, a que primero hayan elementos de expresión desde esa comunicación desde el punto de vista afectivo, ¿ok? Para luego generar en otras cosas. Otra pregunta tenemos de Mayra Guevara. ¿Qué estrategia neurolingüística se puede utilizar para una niña que tiene déficit de atención con hiperactividad? Como les decía, situarse en ver de qué manera ella recibe mejor la información, ¿ok? Luego, utilizar técnicas en principio de relajación o de bajar un poco ese nivel de hiperactividad. Y para todos estos niños tenemos que prepararnos, o sea, hacer actividades previas a lo que va a ser la estrategia en sí, ¿ok? Y estas actividades deben ser de precisamente bajar esos niveles de hiperactividad. Les podemos poner, técnicas de relajación o motivarlos con cosas con las que se puedan sentir atraídos, en fin, preparar un clima para el aprendizaje. Y el preparar un clima implica eso, conocer cuál es la preferencia receptiva de esa niña, preparar el momento que ella se sienta motivada a realizar la actividad para luego poder. Nos consulta una usuaria que por favor si puede repetir el nombre de la película. Temple Grandin es una científica que, bueno, ella trabajó en esto del proceso que hacían para matar a los animales y decía que la carne no era igual si el animal sufría, bueno, en fin. Pero ella para sí misma creó lo que denominó la máquina de los abrazos, y era una especie de pinza en la que ella se introducía y el hecho de que la pinza la presionara mucho liberaba en ella toda esta energía que tenía como que reprimida y ya podía fluir. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo lograr el cambio de programación en chicos que tienen baja autoestima? Ok, en estos chicos que tienen baja autoestima, lo primero que usted debe hacer es motivarlos. Cuando una persona no tiene una motivación,
no va a generar ese impulso para poder descubrir sus propias habilidades, ¿ok? Y el autoestima comienza también un poco por ese autodescubrimiento, ¿ok? Y ese autodescubrimiento parte de saber cuáles son mis posibilidades y conocer mis limitaciones para potenciarlas. Entonces, lo primero que usted debe hacer es motivarlos a que busquen un fin, o sea, algo que quieran lograr. Y de allí ser incisivos en el hecho de que puedan descubrir sus potencialidades, puedan actuar en consecuencia y al final lograr el objetivo y sentirse útiles y prósperos. Entonces, de esa manera, pues van a mejorar un poco su autoestima. Tenemos otra consulta de Jessie. Nos Okay. dice, ¿cómo podemos usar la neurosensorialidad en una niña que no habla el mismo idioma del docente? ¿Te refieres específicamente a que, por ejemplo, la niña sea sorda y habla en lenguaje de señas y el docente no conoce el lenguaje? ¿O que tiene un idioma distinto al del docente? Bueno, lo primero que hay que empezar a hacer es buscar formas de comunicación, porque definitivamente es lo básico. Si fuera el primer caso, por ejemplo, como les dije, que el docente de pronto no sepa el lenguaje de señas y el niño sea sordo, pues ese docente tiene que buscar la forma de comunicarse con él o buscar estrategias alternativas en las que use apoyos visuales, en las que use, pero que haya un feeling y hay que vencer primero ese rapport, como les decía. Si tú vences el rapport con la persona, tú vas a poder lograr buscar la forma de comunicarte o vas a poder empezar a aprender la forma de hacerlo o vas a utilizar otras alternativas con las que puedas empezar a generar un acercamiento, pero definitivamente el lograr que puedan tener un lenguaje en común es algo sumamente significativo e importante. Ok, como les digo, en todo lo más importante es buscar con qué ella aprende más rápido. Si es auditiva, pues usted póngase y háblele o póngale a que ella lo exprese. Si es visual, en cambio, utilice muchos organizadores gráficos, letras que le puedan llamar la atención. Si es kinestésico, en cambio, utilice otro tipo de sensaciones, puede utilizar música, puede utilizar olores, pueden utilizar movimiento corporal, desplazamiento, objetos que tenga que tocar, que tenga que conectar, no sé, desde un títere hasta, no sé, un objeto específico que huela a algo, que sienta, que tenga que apretar, que tenga que sentir. Entonces, todo este tipo de experiencias sensoriales le van a ser útiles, pero determinando cuál es la mejor forma de recepción de la información. Buenas tardes, muchas gracias por la charla. Yo tengo dos preguntas bastante complejas que me están dando vueltas en la cabeza, porque una es la habilidad que debe tener el profesor, cómo desarrollar esa perspectiva para descubrir en sus estudiantes esos cuatro mundos. Y la otra es, desde mi realidad de docente, que tengo como 400 casi estudiantes, ¿cómo puedo hacer para llegar a todos? Porque si me centro en unos, se me quedan los otros y el tiempo que tengo es muy corto, entonces todo debe ser tan rápido y tan fugaz que se vuelve imposible. Entonces, por ahí van mis preguntas. Muchas gracias. Ok. Lo primero es que el docente debe ser observador. Y en general estas cosas pasan es cuando hay un chico en particular que tú sientes como que todos me siguen el ritmo y él no. Es ahí donde debes focalizar tu atención, porque de pronto los otros sí lo están logrando. Entonces, cuando vemos ese chico en particular que decimos, oh, él no, a él tienes que prestarle tu foco de atención, ¿ok? Y una vez logras conectar con él y definir cuál en este caso es el problema, por qué no presta atención o por qué no genera un proceso de enseñanza para aprendizaje asertivo. Entonces ahí hacer el tipo de observación que estaba diciendo. ¿Cómo llegar a todos? Utilizando estrategias que vayan desde el punto de vista de la multisensorialidad. Si yo sé que tengo estudiantes de todo tipo, pues voy a hacer estrategias que me sirvan para todos. Utilizo un mapa mental, por ejemplo,
pero también hablo mucho, trato de explicarlo para que los que son auditivos, si no están viendo tanto la imagen, pues me oigan. Y trato de poner ejemplos desde el punto de vista de las sensaciones para aquellos que son kinestésicos puedan lograr incidir en ello. Por ejemplo, si fueras un profesor para aquellos visuales, pues utilizaré muchos gráficos, muchas cosas. Para aquellos auditivos trataré de hacer una explicación a la par de que voy usando lo visual lo más explicativa posible desde el punto de vista auditivo o verbal. Y para aquellos que son kinestésicos, pues trataré de hacer ejemplos que vayan relacionados con la cotidianidad y con ese tipo de sensaciones corporales, físicas, kinestésicas, que pueda el estudiante sentir. Más o menos va por allí. Sofía Bedoya nos pregunta, ¿habría la posibilidad de que un niño o niña sea visual y auditivo o auditivo y kinestésico al mismo tiempo? Y si es así, ¿cómo se trabajaría en el aula? Muchas gracias. Ok, como les digo, es que todos somos visuales en algún momento, kinestésicos y auditivos, pero siempre va a predominar en nosotros algo más. Lo que no quiere decir que no vayamos a utilizar el resto de los sentidos en otros momentos, ¿no? Porque de ahí lo que tienes que ver es en qué momentos es más visual o le puedes aplicar estrategias que sean más visuales y en qué momento de repente también el recurso auditivo te puede servir. O sea, yo no estoy diciendo que cuando una persona es visual, es netamente visual y nada más, pero predomina en ello eso. Y por eso les puse mi ejemplo particular. Yo tengo discapacidad visual total hoy en día, pero yo antes era netamente visual. Entonces yo, por ejemplo, mis recuerdos, aunque yo olía el pan cuando pasaba por una panadería, yo no le prestaba atención. O sea, yo veía el letrero, panadería, pero de repente, aunque yo estaba oliendo el pan, eso pasaba a un segundo plano. Entonces, no es que no tengamos la capacidad de recibir la información por todos los sentidos. O sea, todo el ambiente está actuando en nosotros de maneras múltiples. Solo que nosotros asumimos aquello con lo que nos sentimos más cómodos. No quiere decir que lo otro no lo vayamos lo tengamos que descartar del todo, ¿no? Sino que siempre predomina, y por eso puse el ejemplo de la mano derecha y la izquierda. Si tu mano predominante es la derecha o la izquierda, vas a utilizar esa en mayor medida, pero no quiere decir que la otra no la utilices, sino que está un poco allí como que actuando, pero de forma un poco más pasiva. Pero si la derecha se quedara anulada por alguna causa, la izquierda va a salir a flote porque tenemos plasticidad neuronal, ¿ok? Entonces, por eso les digo, genérenle a sus estudiantes experiencias multisensoriales con las cuales puedan recibir la información de la mayor cantidad de formas posibles. Es una consulta de Karina Proaño. Ok. Karina nos dice, ¿se podría establecer un patrón de programación positiva para niños pequeños? Claro, por supuesto que sí. Nosotros podemos diseñar programas en los cuales apliquemos muchas técnicas. Podemos aplicar técnicas muy diversas, desde para la motivación hasta para la generación de un lenguaje menos lineal y más horizontal. Por ejemplo, podemos aplicar en adolescentes, podemos empezar a aplicar, por ejemplo, para técnicas de generación de pensamiento y todo esto. Por ejemplo, ahorita que me acuerdo así de una específica, podemos utilizar la técnica de los 6 sombreros de Bono, por ejemplo, que bueno, nos invita a los chicos a plantear varias situaciones o varias perspectivas de una misma situación, o sea, ver muchos puntos de vista. Entonces, por ejemplo, está el sombrero negro, que es el sombrero todo realista y que nos dice las cosas como son. Está el sombrero verde, por ejemplo, que nos invita a la creatividad. Está el sombrero rojo, que es el apasionado. Bueno, y así. Entonces, podemos utilizar técnicas como esa, podemos utilizar estrategias, múltiples, la verdad, pero sí podemos hacer programas en los que incidamos en que todos pueden lograr este tipo de cosas. Otra pregunta de María Marlene Aguilera. Nos consulta, ¿cómo puedo valorar y determinar qué forma es dominante y aprende? ¿Un test o una prueba? ¿Cómo? Ok, más que un test y una prueba, yo les invito a que sean observadores, porque ni siquiera a veces van a tener la batería idónea. Entonces, observen mucho, o sea, genérenle experiencias
y pregúntenle a ese chico cómo se siente más cómodo. O observen ustedes de qué manera, o sea, por ejemplo, vamos a hablar de un niño chiquitito, por ejemplo, de un bebé, de un niño de la etapa parvularia. Estamos enseñando las vocales. Ok, utiliza diversas estrategias para enseñar las vocales. Con uno, primero utiliza fichas, por ejemplo, con figuras y nada, y las letras y todas las imágenes y todo, asociando con imágenes. Con otro, en cambio, cántale una canción. Y con otro, en cambio, bueno, nada, ponlo a que se pare y, por ejemplo, hágala abriendo sus piernas y colocando algo, una barra lateral, una barra horizontal en el medio. Entonces, por ejemplo, mira, así es vamos a formar la E con tu cuerpo. Entonces lo pones a formar la E, vamos a formar la I, quédate erguido. Entonces, o sea, les doy un ejemplo de cómo podemos hacer un aprendizaje de múltiples formas y evaluar con el cual el niño se ríe más, con cuál el niño disfruta más, con cuál el niño, nada, siente más empatía, ¿no? Eso. Muchas gracias a todos por habernos dedicado este tiempo. Para mí pues fue un gusto recordarles, si puedes colocar la última diapositiva, también mis contactos personales, cualquier consulta también la estaremos haciendo por allí y estamos también evaluando las formas de desde ILAN atenderles también desde una manera más personalizada en cuanto a asesoría, terapias y todo lo que tenga que ver con esta atención un poco más personalizada para necesidades puntuales e individuales que cada uno de ustedes pueda tener. Bueno, nada, despedirme, decirles que fue para mí un verdadero placer nuevamente haber podido compartir con ustedes, agradecer como siempre a ILAN por abrirnos esta ventana y bueno, nada, muchos saludos.